¿Algo que manifestar, Fiscalía? Sí, su señoría, solicito hacer ahora debate para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Toda vez que ya se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como es que ya se haya formulado imputación y vinculado a proceso, esta Fiscalía solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Juan Rulfino, contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conociendo que esta es una medida de carácter excepcional, tal como lo dictan las doctrinas y jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, esta Fiscalía considera idóneo, necesario y proporcional la imposición de prisión preventiva para el caso en concreto, puesto que no hay otra que garantice la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación y la protección para las víctimas y testigos. Pues ya que en el informe realizado por la Unidad de Riesgos de Medidas Cautelares y con base en los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprenden factores importantes analizados por esta Fiscalía, que son los siguientes. Su señoría, el imputado no cuenta con un arraigo fortalecido dentro de esta jurisdicción, puesto que el inmueble donde habita no es suyo, sino que se encuentra rentándolo hace apenas tan solo 11 meses, faltando así un mes para que el contrato termine. Pues como bien se sabe, el contrato de arrendamiento de casa-habitación tiene como tiempo de duración mínima 1 año, por lo cual cabe la posibilidad que dentro de poco no se sepa la dirección del imputado. Asimismo, la familia del imputado no es un arraigo que garantice su comparecencia a juicio, pues él solamente vive con su esposa, quien es su dependiente económico, y tiene 2 hijos que viven fuera de la Ciudad de México, específicamente en el estado de Jalisco, con quienes mantienen contacto habitual. Asimismo, se debe tener en cuenta que el imputado cuenta con pasaporte y visa vigentes para ingresar a los Estados Unidos, mismos que le darían la facilidad de abandonar el país en cualquier momento y sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, se debe tomar en cuenta el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse, tratándose de homicidio, que sería de 20 años. En este caso, como homicidio culposo, se reduce hasta 1/4 parte. Aunado a esto, se encuentra el daño a la propiedad, pues ya que de actualizarse en un concurso de delitos, el imputado tendría que pagar por los daños producidos al patrimonio de la familia. Daños que aún no han sido cuantificados, pero que de hacerlo trascienden a más de 1 millón de pesos. Su señoría, también se tiene la obstaculización para el desarrollo de investigación, pues el imputado tiene una relación directa con 2 de los testigos, una su esposa y otro su trabajador, por lo cual existe el riesgo fundado de que estos puedan conducirse de manera reticente y ser inducidos por el imputado. Asimismo, existe un riesgo eminente para las víctimas, puesto que el imputado mantiene una relación contractual con ellas, por lo cual existe la posibilidad de que el imputado realice actos que afecten la integridad personal de Octavio Guerra y Elena Garas. Su señoría, también se debe tomar en cuenta el comportamiento y actitud que el imputado adopte, y tal como se detalla en el informe realizado por la Unidad de Riesgos y Medidas Cautelares, el imputado se muestra nervioso y alterado, factor que debe ser considerado. Asimismo, se tiene como antecedente que el imputado desacató la citación para la audiencia inicial. Su señoría, estos factores deben ser considerados, pues es evidente la conducta y poca fiabilidad que se puede tener en el imputado para comparecer a juicio. Por estos motivos, esta Fiscalía considera idónea la imposición de la prisión preventiva, puesto que el delito del cual se le atribuye y con los hechos anteriormente mencionados, el imputado tiene la facilidad de abandonar el país y sustraerse de la acción de la justicia, puesto que no cuenta con un arraigo en el domicilio, un arraigo laboral o familiar que garantice su comparecencia a este tribunal. Considerando necesaria la prisión preventiva, puesto que no hay otra medida cautelar que sola o combinada garantice eficazmente la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de víctimas y ofendidos de una manera eficaz. Por último, se considera proporcional en virtud del delito que se le atribuye, pues se trata de un delito de alto impacto y homicidio culposo. Por todos los antecedentes fundados y expuestos, esta Fiscalía reitera la solicitud de imposición de prisión preventiva en contra del imputado Juan Rulfino.
Es cuanto, su señoría. En un control de horizontal, abogado defensor, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Su señoría, esta defensa se opone rotundamente a la imposición de la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, toda vez que dicha medida no es la necesaria para satisfacer los objetivos previstos por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en virtud de que la prisión preventiva debe ser considerada como la última ratio, es decir, de aplicación excepcional y tomando en cuenta el criterio de mínima intervención que contempla el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En contraposición a lo manifestado por la Fiscalía contradice por completo los principios de idoneidad y proporcionalidad al solicitar la medida cautelar más lesiva para el señor Juan Rulfino, sin agotar antes las demás previstas por el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la supuesta falta de arraigo y el comportamiento de riesgo con que la Fiscalía pretende justificar un peligro de sustracción, es totalmente contrario al informe brindado por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, pues de dicho informe se desprende que el señor Juan Rulfino ha vivido toda su vida en la Ciudad de México y que no se tiene conocimiento de conducta alguna que constituya algún tipo de riesgo. Por el contrario, es el propio informe el que destaca que el señor Juan Rulfino compareció voluntariamente ante la Fiscalía para rendir su entrevista. Es importante tener en cuenta que el hecho de que el señor Juan Rulfino tenga 2 hijos fuera de la Ciudad de México y cuente con visa y pasaporte que pudieran facilitar la posibilidad de obstruir la jurisdicción de este juzgado es una posibilidad que puede ser fácil y efectivamente controlada con otra medida cautelar menos severa a la solicitada por la Fiscalía. Con todos estos datos, podemos darnos cuenta que el señor Juan Rulfino no representa ningún tipo de riesgo, ni en cuanto a una posible sustracción, incluso en cuanto a una obstaculización de la investigación, como refiere la Fiscalía. Por el contrario, sus acciones son una clara muestra de colaboración con el desarrollo de la misma. Respecto a la influencia que pudiera tener el señor Juan Rulfino con los testigos Inés Cruz y Jaime Sabina, es importante destacar que el argumento de la Fiscalía carece de solidez, pues si bien estos testigos ya rindieron sus entrevistas ante la Fiscalía y cualquier alteración sustancial en las mismas traería consecuencias jurídicas en su perjuicio. Si bien, y como bien manifiesta la Fiscalía, el homicidio es un delito de alto impacto, su señoría, y cuya penalidad máxima, como bien lo manifiesta, pudieran ser los 5 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también pueden ser 2 años como pena mínima, si fuera el caso, con lo cual se abre la posibilidad para el señor Juan Rulfino de que la pena que pudiera llegar o no a imponerse fuera susceptible de un sustitutivo penal que en todos los casos le permitiría conservar su libertad. Respecto a la supuesta multa que pudiera derivar de un daño a la propiedad en un concurso de delitos, este no es un factor que represente algo en la psique del señor Juan Rulfino, pues él cuenta con los medios necesarios, como lo son sus propiedades, para hacer frente, si fuera el caso, a tal situación. Su señoría, respecto al riesgo a las víctimas que invoca la Fiscalía, es un argumento que carece totalmente de sentido, pues el simple hecho de existir un contrato de arrendamiento entre el señor Juan Rulfino y las víctimas no implica de manera alguna un riesgo para las mismas. Esto sin dejar de lado que el señor Juan Rulfino no cuenta con antecedentes penales. Su señoría, la aplicación de la prisión preventiva justificada al caso en concreto resultará en una privación de la libertad arbitraria, contraria al derecho humano a la libertad, así como la presunción de inocencia en su vertiente regla de trato procesal, contenida en la fracción primera del apartado B del artículo 20 constitucional, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues imponer una medida evidentemente lesiva y excesiva para el señor Juan Rulfino, existiendo otras más apropiadas, constituiría una clara anticipación de la pena y un prejuzgamiento de su hasta ahora inexistente culpabilidad. Por otro lado, es el propio informe de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares el que concluye que la libertad del señor Juan Rulfino puede cumplirse con un régimen de supervisión estricto, excluyendo así la posibilidad de la imposición de la prisión preventiva. Es por todo esto que esta defensa reitera su oposición a la aplicación de la prisión preventiva justificada y en su lugar solicita se sustituyan por las medidas cautelares contenidas en las fracciones primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por considerarla idónea y realmente proporcionales al caso en concreto. Es cuanto, señoría.